Bueno, hermanos, estábamos hablando acerca de lo que en este caso es el gobierno de la iglesia y cómo inició el gobierno de la iglesia en los tiempos de el apóstol Pablo y en el libro de los Hechos. Ahora, quería decirles, hermanos, o la pregunta que les hacía antes de que se termine el Zoom es, ¿qué tipo de gobierno o quiénes son los que están al frente de la iglesia en este tiempo? Ahora, o sea, en nuestros tiempos. ¿Qué hay en las iglesias como la cabeza de la iglesia, hablando humanamente? Bueno, pastor, viendo por este tiempo, bueno, no sé, siempre hemos tenido el respeto, primero a la palabra de Dios y después cómo se elige el pueblo. Al pastor le hemos tenido esa confianza para que pueda dirigir cualquier cosa. Y bueno, bueno, ahí mismo hablando, Pastor Luis, ese que estás ahorita explicando de crecimiento de la iglesia, que dice en los 30 años, ese tiempo hay que haber demorado para crecer, ¿o cómo será? Porque solo que yo pensaba, hay que haber demorado unos 2, 3 meses, pensaba, pero ahora dice 30 años, me quedo boca abierta que bastante tiempo. Ah, claro, la iglesia, hablando de los 30 años, es el tiempo en el cual cubre, por ejemplo, los 4 viajes misioneros de Pablo. O sea, todo el libro de Hechos está cubriendo 30 años de iglesia ya, ¿sí? No es así poquito nomás el tiempo, o sea, no es ni meses, ni 1 ni 2 años, son 30 años que pasa durante el libro de Hechos. O sea, el libro de Hechos cubre 30 años de iglesia. Y es por eso que les decía que después de 30 años de existir la iglesia y de ser guiada por los apóstoles, es cuando ellos ya porque ellos ya estaban ancianos y ahí van a morir. Ahí es cuando ellos ya se preocupan por dejar a quienes iban a estar administrando la iglesia. En este caso, se preocuparon por poner apóstoles, perdón, ancianos y diáconos. Dicho de otra manera, pastores y diáconos. Ahora, mis amados hermanos, quiero que pensemos un poquito. Luego de eso, ¿será que cambió? Se puso otro tipo de oficiales, en este caso, o otro tipo de administradores de la iglesia, o ahí quedó para que eso sea hasta ahora, pastores y diáconos. ¿Han escuchado otro tipo de gobierno de la iglesia? Bueno, pastor, en ese pregunta que, bueno, creo que hay ¿cómo le digo? Otras denominaciones, como hay, en verdad sí creo que hay un ejemplo, ese avivamiento, ¿qué dice eso? Ellos no tienen ni pastor, o sea, claro, él es solo pastor, le dirige todo, pero no tiene diáconos, no tiene miembros de cuerpo de directiva, nada. Solo pastor le dirige y ordena todo, pero en cambio, bueno, en medio de nosotros cristianos evangélicos, hemos tenido pastor, ancianos, diáconos y miembros hemos estado viviendo, no sé, en ese caso, ¿cómo, a la verdad, cuál será? Bueno, yo preguntaría, ¿quién tiene la razón? ¿Las iglesias que cambian o ponen diferente? ¿O la cultura? ¿O la Biblia? ¿Quién tiene la razón? La Biblia, pastor. Ya, entonces si la Biblia dice eso, eso tiene que ser. No puede ser de otra manera. En este caso, yo quería preguntarles a ustedes, ¿por qué existe la directiva entonces? ¿O por qué existe presidente, tesorero, secretario?
¿Qué dicen, hermanos? Ahí viendo, creo que hemos estado fuera de la Biblia, pues, pastor. No sé, según yo, en modo de pensar. Ya esa es su manera de pensar. Otro de los hermanos, de pronto, hermano Franklin o hermano Henry, ¿qué opinan de eso? Hermano José, Yo pienso que es más por las leyes terrenales que hay que respetar, mi punto de vista. ya, Igual como la palabra también nos dice que tenemos que obedecer las leyes terrenales, entonces pienso que es por eso. ya, qué bien, mi hermano, esa también es un punto importante. ¿Alguien tiene otra idea? Pero, mi hermano pastor, bueno, a veces por falta del conocimiento de la palabra de Dios no se ha sabido, pero en este caso, lo más importante sería el gobierno espiritual, lo que es de Dios. Claro que la palabra dice hay que obedecer también a los amos terrenales. Ya, Mientras vivimos en la tierra, mi hermanito pastor, éxito nomás, gracias. ya. Para dejarlo claro, la verdad quise poner un pizarrón aquí, pero no lo pude hacer. Para la otra semana sí voy a ver si pongo un pizarrón y dibujar aquí un diagrama. Para dejarlo claro, primero está el gobierno, perdón, primero está lo espiritual, pongámoslo así. La palabra de Dios es el gobierno espiritual y de ahí viene el gobierno, en este caso, civil o el gobierno, en este caso, político, podríamos decir. El gobierno civil y político nos da las leyes, en este caso las leyes terrenales. La palabra de Dios también nos manda, como dijo el hermano Henry, a respetarlas. Y por la ley terrenal, por el gobierno civil y político, por ese tipo de gobierno es que tenemos que tener en las iglesias una administración material. La administración material en este caso está bajo lo que es una directiva, pero el gobierno espiritual nunca debe ser cambiado. Siempre estará, en este caso, tal como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios desde la época de los apóstoles se quedó establecido de que iban a existir los ancianos y los diáconos. Como les decía hace un momento, los diáconos, perdón, los ancianos, es lo mismo, ¿no? Tanto obispo, anciano y pastor, es lo mismo. Son administradores, pero los que están al frente de la iglesia y a la cabeza, habiendo estos dos grupos, ¿cuál sería el que tiene la autoridad o la máxima autoridad en la iglesia? ¿Quién tiene la máxima autoridad? ¿El anciano o pastor o el presidente? ¿Qué dicen ustedes? Perdón, pastor, en el campo espiritual, el pastor, en lo administrativo, el presidente. Tengo entendido que es así, pastor. ¿Ya? En este caso, la administración de la iglesia lo lleva el presidente. Sí, ¿Cómo sería? la administración sí, pero en lo campo espiritual, el pastor. ¿Ya? Bueno, mis amados hermanos, aquí quiero poner otra pregunta. ¿Cómo se deberían manejar, en este caso, las iglesias? Si la iglesia, en este caso, la Biblia dice que la iglesia debe ser administrada por los ancianos y los diáconos, ¿la directiva de dónde debería salir? ¿Del grupo de diáconos o de los miembros de la iglesia?
¿Qué dicen ustedes, hermanos? Yendo al tema que está topando acerca de la palabra, lo que dice que tiene que ser administrado por los ancianos y los pastores, que es lo mismo. Ajá, sí, En este, dentro del diaconado, el ancianado, pero en la actualidad he visto que hacen del pueblo, para que no topar lo espiritual con lo administrativo. He visto que hacen actualmente. ¿ya? Pero se debería, yo creo que trabajar conjuntamente, pienso yo, que tenemos que ser uno solo. Ahora, mi pregunta es, ¿está bien definido el papel y el trabajo de los diáconos? ¿Para qué son los diáconos o a qué se dedican los diáconos? Bueno, los diáconos pienso que, como dice su palabra, que a servir las mesas, ¿Ya? los diáconos. A servir las mesas. Les comento lo que nosotros como iglesia hacemos. En este caso, hablando de las iglesias bautistas. Las iglesias bautistas se manejan de esta manera. Se tiene, si es que hay pastores, es como un grupo de pastores o un grupo de diáconos, perdón, de ancianos, que es lo mismo, ¿no? Pastores o ancianos. En este caso, los pastores y los diáconos son los oficiales de la iglesia. Los diáconos son aquellos que se dedican a la administración de lo material y son parte de la del cuerpo directivo de la iglesia. En este caso, hablando de la administración de la iglesia, siempre se debe tomar en cuenta lo que dice en Hechos capítulo 6, versículos del 4 en adelante. No sé si alguien se acuerda de ese texto. A los diáconos se les pide tres características importantes en el libro de Hechos. ¿Se acuerdan? Hechos, ¿cuánto, pastor? 6. ¿Se acuerdan de qué es lo que es? ¿Cuáles son las características de los diáconos aquí? ¿Puedo leer, hermano, Hechos 6? Sí, Hechos 6 dice, elección de 7 diáconos. ya. Desde el Ellos versículo 3. el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. El versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Siga nomás, mi hermano. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, y a quienes encarguemos de este trabajo. Ya, Y vosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ya. Hasta ahí quedémonos. Lo que quiero resaltar es lo que dice el versículo 3. A los 7 varones con 3 características. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría.
Eso es lo que tiene que tener, o estas son las características que tiene que tener, en este caso, aquellos que van a servir en la iglesia. En cualquier área que vayan a servir, ellos tienen que tener estas características. Hablando de, en este caso, de los diáconos, es importante que tengan estas características, y de aquellos que van a ser parte de una directiva, igual tienen que tener estas características. Y la única forma, nosotros hemos tomado eso como una regla, ¿no? Que la única forma de que todos los que están al frente de la iglesia tengan estas características es que los que van a ser parte de, o van a ocupar el papel de ser presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales, tienen que tener estas características y tienen que estar dentro de los diáconos. Si no, no podrían ser parte de la directiva. Eso es lo que nosotros, yo les estoy dando a conocer lo que nosotros como iglesia bautista tenemos por regla hacerlo. Ahora, ¿ustedes han considerado eso de repente en sus iglesias? ¿Han visto que primero deben ser diáconos para ser parte de la directiva? ¿Qué dicen, hermanos? Bueno, hermano pastor, depende de cada uno de las iglesias. Yo he visto en algunas iglesias hacen una reunión general y ahí escogen los diáconos. ¿Ya? Ahí dicen que los diáconos tienen que servir a la iglesia, tanta cosa, entonces. Pero muchas veces en esos trabajos que se hace cargo, ni siquiera se ha cumplido, mi hermano pastor. ¿Ya? Entonces, ¿por qué será que no se cumple estos papeles o estas funciones que se les da a los que se escoge como directiva? ¿Se han puesto a pensar en eso? Verdad, hermano, eso sí, porque no, así como dijo que, porque no son puestos así escogidos, como dijo, llenos de Espíritu Santo, sino que contar que le pusieron porque le quisieron, nada más. Entonces, por esa razón no ha funcionado ese papel de función del trabajo de la iglesia, mi hermano pastor. ¿Ya? Miren, yo les estoy haciendo pensar un poco en esto y les estoy poniendo ahí de pronto para que ustedes lo analicen. Ahora yo pregunto de los diáconos. Creo que del papel del pastor. ¿El pastor es elegido para cuánto tiempo? Hasta la muerte debe ser tiempo. ¿Debe ser o dice la Biblia o es? En la Biblia no dice que ni hasta la muerte y hasta pastor, eso creo que hasta la muerte es. Porque en los apóstoles también hacían muerto. ¿Ya? Ahora, mi otra pregunta es, ¿y los diáconos? Los ¿Por cuánto? diáconos también, como dijo hermano Henry, bueno, por la administración de cosas materiales, bueno, no quiero, todos somos de hechura de Dios, todo ser humano, y algunos pueden llevar mejor, algunos no pueden llevar mejor, y por tal razón, y para que vaya aprendiendo otros hermanos también, cargo de la iglesia, creo que sí vale cambiar, pastor. ¿Los diáconos? Bueno, tendríamos que ir averiguando y ir viendo lo que dice la Biblia, porque eso de que si es bueno cambiar es nuestra idea, es nuestro pensamiento. Pero ahora, ¿qué dice la Biblia? Perdón, pastor, yo pienso que el compromiso es
hasta que estemos con vida, hasta que Dios nos permita seguir con vida. Y si muchas veces, como dice el hermano Raúl, ¿no? Cambian es porque muchas veces tal vez no están trabajando, pero si en cambio el diácono trabaja o el hermano que está a cargo trabaja, yo creo que si está haciendo conforme a lo que Dios manda, no creo que el pueblo en sí también va a decir cambiemos, porque va a ver la fidelidad del servicio que está haciendo. ¿Ya? Entonces el compromiso de uno yo pienso que es para siempre, es como la muerte, es como la muerte hasta que dejemos de existir, pienso yo. Y según más o menos basando la palabra, el compromiso que hacemos con Dios es al momento de bautizarnos estamos aceptándole para toda la vida. Eso, ¿Ya? pastor. Muy bien, mi hermano. Saben que yo les sigo contando lo que es nuestra administración como Iglesia Bautista, ¿no? La administración de la Iglesia Bautista se elige los pastores, es para toda la vida, es por un llamado, igual los diáconos, es para toda la vida, es por un llamado. Ahora, ¿por qué perdería el cargo de pastor? Solo hay dos razones, ¿no? La una que perdería el cargo de pastor es por pecado que sea, como dice, por adulterio o por un pecado así tan grave y tan visible que dañaría el testimonio de la iglesia. Y la otra razón por la cual perdería el cargo de pastor es porque se murió, ¿sí? Ya. Esas serían las dos razones. En cuanto a los diáconos, también es para toda la vida. Pero en los diáconos, hay hay tres formas de perder el cargo. La una es por pecado a sí mismo, la otra es por decisión personal. Ahí puede decidir él personalmente dejar de ser diácono. Y la otra es por muerte. Entonces, no puede la iglesia de pronto decir te vamos a poner como diácono para unos 2 o 3 años y nada más. No, la elección de diácono y la posición de diácono es para toda la vida. Pero depende de él si quiere aceptarlo o quiere continuar ahí. Él puede renunciar a su puesto de diácono. Él puede hacer eso y también puede ser que por pecado pierda esa posición de diácono o por muerte. Eso es como se maneja en la iglesia bautista. Entonces, queridos hermanos, es lo que tratamos de hacer de acuerdo a la palabra de Dios. En el proceso o en el avance del estudio vamos a ir viendo que los diáconos son elegidos por parte de la iglesia para toda la vida igual los pastores. Vayamos avanzando un poquito en el material, quiero que leamos un poquito abajo. Pastor Luis, ¿quién puede elegir al pastor? ¿Los miembros o los diáconos o quién puede elegir a un pastor? Bueno, el proceso de escoger un pastor es algo arduo y duro, ¿no? Primero, el proceso o el primer punto para que él pueda ser elegido como pastor tiene que ser llamado. El llamado lo hace Dios. El llamado primero nace en el corazón en este caso, de la persona y el llamado por Dios. Y cuando ya es llamado, empieza a servir en la iglesia, sin que nadie le diga o sin que nadie le ofrezca ningún cargo. Él empieza a servir y servir en la iglesia. Y la iglesia es la que, guiada por el Espíritu Santo, se da cuenta que es llamado al pastorado. Y la iglesia lo único que hace es reconocer quién ha sido llamado. No elegir, sino reconocer. Si la iglesia ya lo reconoce como uno llamado para el servicio, ahí es cuando es, en este caso, posesionado por la iglesia. Posesionado o nombrado, perdón, por la iglesia.
Cuando ya es nombrado por la iglesia busca a una institución, en este caso se llama a un concilio de pastores. El concilio de pastores siempre va a salir de la organización a la cual pertenezca la iglesia. Si la iglesia pertenece a una asociación, esta asociación es la encargada de posesionarle como pastor al que la iglesia ha elegido, ha nombrado como pastor. ¿Sí? Porque si lo ha nombrado la iglesia es porque lo ha reconocido. Ha reconocido que Dios lo ha llamado al pastorado. Eso es evidente. Y para eso, por lo menos, tiene que pasar unos 4 a 5 años mínimo de servicio en la iglesia. Y a veces hasta más, a veces hasta 20, 15, 30 años para poder, en este caso, ser reconocido por la iglesia y ser nombrado por la iglesia como pastor y posesionado por un cuerpo, en este caso, como les decía, un cuerpo de ancianos o un cuerpo de pastores, que es de las asociaciones quienes posicionan al pastor. Pastor Luis, ahí el pueblo, ¿cómo puede entender que es reconocido para que sea pastor? ¿Cómo puede reconocerlo? Porque se ve sus dones y su dedicación a la iglesia. Él está sirviendo, a veces a tiempo y fuera de tiempo y sin nombramiento. En este caso, se le ve los dones como el don de enseñanza, el don de la predicación, y él está también con la autoridad, o sea, enseña y habla con autoridad, es porque es llamado por Dios. Dios lo pone así. Y otra de las formas como reconocerlo es que él está preocupado por las almas. Si usted no viene, si alguien no viene, él llama. Él sigue, él discipula. Y aún sin nombrarlo de pastor, él sirve en la iglesia. Y hasta deja de trabajar por servir en la iglesia. Y eso es una de las evidencias de que él es llamado. Pastor, pastor, ahí, perdón que te corté lo que estabas hablando. Bueno, ¿cómo estamos de aprendizaje? Sí es interesante para, para después no equivocar en esos temas, en ese... Bueno, o sea que verás, mi abuelito es el pastor que ¿Ya? está viendo a la iglesia de Guayaquil, un rato, mami. ¿Y cómo está viendo? Bueno, él, como él está a cargo de esa iglesia, o sea que le ve a un joven, como estamos diciendo ahorita, él ha preocupado, él ha estado frente al pueblo, él, o sea que en todo tiempo. Por tal razón, mi abuelito como pastor de la iglesia, un dato, hija, por favor. Vayan, vayan. Como estado pastor a cargo de la iglesia, él conoce, como otro día le dije, él conoce a la oveja de él. Y por tal razón, o sea que mi abuelito le eligió a él, porque él ha estado dando tiempo, él ha estado preocupando. Y le dice directamente, sabe que usted va a ser cargo de la iglesia para que pueda llevar a la iglesia. En ti he visto algún diferente diciendo, pues. Y además de eso, le pusieron, o sea que como estamos hablando de miembros de la iglesia, bueno, ¿cómo puede ser eso? No puede ser. Bueno, entonces, como hay líderes, le presentaron 3 más para elegir pastores, para que haya 2 pastores. Y de esos 3 se elige otro hermano y queda con el elegido del pastor. Y además de que el otro señor que perdió, él comienza a hacer problema en iglesia de matriz. Bueno, en conducta de él hemos visto, bueno, perdón, pastor, a veces como estábamos hablando otro día, el pasado recién
problema con una mujer, y no con una nomás, creo que dos, tres mujeres ha pasado así, mucho problema que hace y a veces vuelta gente también a ese lado parece que inclina, tiene que escuchar hasta ahorita, justo ahorita, o sea que están escuchando a ese señor que tiene problemas, mejor el pueblo de Dios. No está escuchando lo que dice pastor, y yo pienso, pastor, no hace una elección, bueno, joven venga para que haga pastor, sino primero ha visto cómo ha portado, cómo ha estado en la iglesia, por tal razón creo que ha elegido. En ese problema, no sé cómo puede solucionar también, pues no sé, pastor, no solo en la iglesia, puede llegar mañana en nuestras iglesias también. Bueno, yo creo que la mayoría de los problemas llega porque no se hace lo que la palabra de Dios dice. En este caso, cuando yo digo no hace lo que la palabra de Dios dice, es al proceso que debe seguir en este caso, las iglesias, el proceso de elegir eh, el pastor. Eso es el problema, porque si lo hicieran como dice la palabra de Dios, no habría estos problemas. En este caso, para elegir pastor, si no hay pastor en la iglesia, lo hace la iglesia, el pueblo. Pero si hay un pastor en la iglesia, el pastor con la iglesia escogen el nuevo pastor que va a haber. Porque en este caso nosotros, y yo de mi parte, como pastor de la iglesia donde estoy, quiero elegir dos pastores más, o quiero escoger dos pastores más. Pero yo estoy siguiendo el proceso de lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice que yo debo primero reconocerlos, quiénes son los llamados. ¿Y cómo los reconozco a los llamados? Es viéndoles cómo es su compromiso con la iglesia y con el Señor. Si su compromiso con la iglesia es servir a tiempo y fuera de tiempo sin ser nombrados, y su compromiso por un lado y por otro lado su humildad y por otro lado sus ganas de prepararse en la palabra de Dios, ahí puedo ver que ellos son llamados. Entonces, al final de pronto, de aquí a unos 2 años, yo ya escoja 2 pastores más, porque en este caso, siendo responsable de la iglesia, no debo yo seguir ahí como pastor sin hacer nada y sin escoger otros, porque posiblemente, ¿quién quita que el Señor ya me retire de ahí de la iglesia? O sea, me lleve con él, o en este caso, los años van pasando y uno no tiene la vida comprada, como dice. Y el proceso es buscar eso. Y de pronto, no solo para eso, sino también para abrir otras extensiones de iglesias. Eso es lo que se debe hacer. Ahora, yo he visto que en las iglesias de pronto escogen a unos 3 o unos 4 y de los 4 eligen. Eso no es correcto. Por eso hay problemas. Porque de los 4 o los 4 tienen ganas de ser pastores, pero la elección no es para los 4, sino para 2 de pronto. Van a elegir 2 pastores y los otros 2, ¿qué van a hacer? Quedan resentidos. Y eso es un problema. No, la iglesia no debe elegir. La iglesia debe de conocer. Esa es la palabra, correcto. Porque aquí, ¿qué dijo? En este caso, que a Timoteo le dice Pablo que él ponga y que los reconozca y que a ellos les vea estas cualidades. Y ahí están los requisitos que está en 1 Timoteo 3 y en Tito. Ahí están los requisitos para los ancianos o para los obispos. Eso es lo que se puede ver ahí en la palabra de Dios. Más adelante vamos a estar hablando un poquito más acerca de esto, ¿no? Y ahí continuamos hablando. Quisiera que vayamos a la página, Gracias, pastor. déjenme ver, a la página 39 vayamos. En la página 39, el último párrafo,
para que avancemos un poquito. Pastor, un momento. Voy a conducir ya. Ya me conecto más bien. Gracias. Diga nomás. Si encontraron la página 39, el último párrafo dice, a medida que Pablo continuaba sus viajes misioneros, ¿sí estamos ahí? Sí estamos, hermano. Pastor. Ya, mi hermano José, lea lo que dice ahí. Dice así la palabra. A medida de Pablo continúa sus viajes misioneros, el poder de la iglesia en Jerusalén disminuyó y hubo un aumento del poder de los ancianos locales en Asia, particularmente en Éfeso. Los apóstoles sentaron las bases, pero el deber de promover el continuo crecimiento ahora descansaban en los ancianos. En Hechos 20, Pablo sabía que su misión apostólica había terminado. Mientras viajaba de regreso a través del Éfeso, él sabía que no iba a volver a ver sus Rostros. de nuevo. Hechos 20:38, para que la iglesia siguiera creciendo. Llamó a sí mismo a los ancianos de la iglesia para encargarles la atención continua de la iglesia, aún después de su partida. La ira apostólica estaba terminando, dejando permanente el oficio del anciano. ¿Ya? Sí, sí estamos claros, sí estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Entonces, Pablo ya estaba en sus últimos días y él quería dejar establecido ancianos en la iglesia. Vayamos a esta misma página al final de la página 39. Perdón, la página 40. Al final de la página 40 tenemos un cuadro ahí, un cuadro conceptual. En el Antiguo Testamento, dice la venida de Cristo, el fundamento eran los apóstoles. En el Concilio de Jerusalén, los apóstoles pasaron ese fundamento a los ancianos, en Hechos 15, ¿no? Y el resto de Hechos, o el resto de los capítulos del libro de Hechos, y también de Primera de Timoteo y Tito, habla de que el resto del libro de Hechos, lo que gobernaron a la iglesia fue los ancianos y los diáconos. ¿Sí? ¿Sí miramos esos recuadros todos? Hasta ahí hemos avanzado y hemos visto que la iglesia en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento, fue puesta por los apóstoles y luego ancianos y diáconos. Dejemos aquí esta lección y vayamos a la lección 3. En la lección 3 vamos a ver, en este caso, la iglesia como cuerpo de Cristo. La lección 3 inicia con un párrafo de introducción. Mi hermana Emma, por favor, si me ayuda leyendo ese párrafo de la introducción.